¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el Preguntas y Respuestas número 26. Este es el Preguntas y Respuestas clásico. Tú puedes participar comentando con la palabra pregunta, dos puntos y tu pregunta de programación y yo con gusto la responderé en el siguiente Preguntas y Respuestas. En este Preguntas y Respuestas pueden participar todas las personas, suscritas, no suscritas, miembros o no miembros. Bien, tienes que poner, recuerda, pregunta, dos puntos, si no, no voy a poder leerlo porque hago un filtrado con esa palabra. Bien. Vamos a comenzar por los que son miembros del canal, porque es lo menos que puedo hacer por ellos, ya que me apoyan bastante. Los miembros del canal son identificados porque tienen un icono como este. Bien, César Elizondo pregunta, ¿cómo puedo incorporar una app que está en ASP.NET en una nueva app que está en MVC o viceversa? Bien, aquí hay una confusión grandísima. Todas las personas que a veces tienen, bueno, más bien que tienen programando mucho tiempo Webforms ASP, confunden esto como ASP.NET. En sí, Webforms es una tecnología y ASP.NET MVC es otra tecnología. Al final de cuentas, Webforms pues ya está casi obsoleto. No diría que obsoleto 100%, pero sí tiende, mismo Microsoft lo está haciendo obsoleto, ya que en los nuevos Visual Studio ya no se pueden crear proyectos tipo Webforms. Bien, entonces tu pregunta más bien es, ¿se puede incorporar una app que está en Webforms en una nueva app que está en MVC? Claro, sí se puede. No te recomiendo. ¿Por qué? Porque estarías haciendo algo con técnicas ya no utilizadas porque tardas más tiempo haciendo algo con Webforms que con MVC.net. Entonces yo no te recomendaría. Sí se puede. De hecho, en los primeros proyectos de MVC, por ejemplo, MVC4.net, podías agregar formularios Webforms. Ahorita creo que ya no se puede. Pero si se pudiera yo no te recomiendo. Yo lo he hecho sí, porque a veces yo necesitaba, por ejemplo, hacer reportes y solamente funcionaba en Webforms. O a veces también algún componente, por ejemplo, los de Kendo, de Telerik, en hace como 10 años, también no existían para MVC.net. Entonces tenía que incorporarlo con un Webforms. Pero ya no te recomiendo que hagas eso. Sí se puede, pero no te recomiendo. Ya, o sea, ya. Usa MVC.net, el momento. Ahora vamos a continuar. A ver si hay otra pregunta de otro miembro del canal. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, quiero ver si hay preguntas. Sí. Bien. Víctor Gutiérrez me pregunta. Hola, buen día. Tengo dos DB Context. DB Context hace referencia a un Entity Framework. Un ORM para .NET. A servidores diferentes. Uno es de un RP, en el cual solo obtengo información. El otro sí lo utilizo para operaciones CRUD. Actualmente, cuando actualizo los modelos ODB del DB Context de las operaciones CRUD, inhabilito el RP por miedo a que se actualice también. Bueno, aquí hay un tema. Bien, pregunta. ¿Puedo actualizar un solo DB Context? En caso de que sí, ¿cómo? Bien. Aquí hay un tema, porque creo que me confunde un poco lo que dices que en servidores diferentes. O sea, entonces los tienes separados. Quiero pensar que lo tienes en el mismo proyecto y lo publicas en servidores diferentes. Bien, el problema que te enfrentas cuando tienes dos Entity Framework en el mismo proyecto es que si tienes una tabla que se llama igual, te va, se va, te va a marcar un error no cuando compilas, sino cuando ejecutas. Yo tengo un video de cómo utilizar dos DB Context, te lo voy a agregar, pero sí se puede. Nada más que tienes que tener cuidado. En este caso es un asunto de planeación. Por ejemplo, ponerle una nomenclatura a una base de datos, ponerle otra nomenclatura a otra base de datos. Cuando digo nomenclatura es unas letras iniciales guión bajo para diferenciar y así no se te sobreescriba una tabla con otra. ¿Por qué pasa esto? Porque al momento que tú compilas el proyecto, si están en el mismo namespace, te va a marcar que hay dos clases que se llaman igual. Si tienes una tabla llamada usuario y otra tabla llamada usuario en dos bases de datos. Bien, entonces te voy a agregar un video de cómo resolverlo, si se puede. Pero yo te recomendaría que separaras el Entity Framework, uno lo metas en una carpeta y otro en otra carpeta, para que no se estés en el mismo namespace. Te agrego el video y yo creo que con eso te vas a contestar. Y el video que te voy a anexar y que pueden ustedes también llegar a este video es el siguiente, miren, cómo utilizar Entity Framework con dos o más bases de datos distintas. Y aquí yo resuelvo este tema, te lo voy a copiar, te lo voy a pegar. Bien, sí se puede trabajar, nomás tienen que tener cuidado que las tablas no se llamen igual. Bien, vamos a continuar para ver si hay otra persona, creo que ya no hay miembros del canal. Y vamos a continuar con todas las demás preguntas. Luis Fernando Jiménez pregunta, ¿cuál es el camino para ser un pro en base de datos? Tanto a nivel diseño de esquemas de base de datos y alto nivel de manejo de los queries. No hay un camino definido, el camino es la experiencia, hacer varias bases de datos para que te enfrentes a varios problemas. No solamente es diseñar, sino también cómo va a evolucionar su escalabilidad. Porque una vez que diseñas una base de datos no quiere decir que así va a ser por siempre. Puede tener escalabilidad.
Puedes tener nuevos campos, puedes tener nuevas relaciones. ¿Y cómo vas a afrontar eso? Eso no te lo va a enseñar nadie. Si hay alguien que te dice, curso para ser un experto en base de datos, no es cierto. Lo que te va a dar la expertise en cualquier rubro en programación es la experiencia. O sea, ¿cómo lo obtienes? Pues prácticamente haciendo cosas. Es como decirte, ¿cómo puedes ser un experto nadador? Pues nadando, ¿no? Se oye muy, una respuesta muy, a mejor obvia o la mejor muy tajante, pero es el camino, o sea, prácticamente, ¿cómo puedes ser bueno en algo? Pues prácticamente haciéndolo, ¿no? Yo no te puedo decir, haces una base de datos de este tipo y luego haces otra de este tipo, o sea, porque el expertise no lo vas a obtener así, lo vas a obtener con el día a día. Cada quien lo tenemos de manera diferente. Lo que sí te puedo sugerir es, ok, quieres ser pro en base de datos, pues aprende a ver cómo tienes que normalizar bien las tablas, qué problemas te enfrentarías si no pones un índice cuando hay búsquedas, qué son los constraints, qué son los triggers, cuándo utilizarlos, procedimientos almacenados, funciones. Pero prácticamente no. Que sepas hacer eso no quiere decir que vas a ser experto. Simplemente sabes, tienes la herramienta, pero el expertise te lo va a dar pues prácticamente el mundo real. Eso sí, o sea, el conocimiento ahí está. Nada más el expertise. Para ser un pro, tienes que hacer base de datos. Probarlas, que crezcan, que tengan datos, que cómo se va a comportar cuando tenga millones de datos. Y tienes que pensar en todo eso. ¿Qué pasaría si están varios usuarios? ¿Cómo vas a actuar? Tu base de datos, ¿qué va a pasar si no soporta tantas solicitudes? Si tienes queries enormes, ¿cómo reducirlos, etcétera? Entonces eso prácticamente te lo va a dar la experiencia. Prácticamente. Bien. Robert Valdés, hola Héctor, pregunta, ¿cómo puedes realizar cobros de mi programa de escritorio con tarjetas bancarias? Pues con una terminal. Necesitas una terminal de banco. La terminal de banco te va a dar ellos hacen la conexión encriptada, todo el tal, y ellos te van a dar un API o un SDK. Y prácticamente la terminal de banco te va a mandar casi siempre es por puerto serial. Entonces te va a mandar un carácter o algo para decirte, fue exitoso o no exitoso. Pero prácticamente ese trabajo es de la terminal bancaria. Tienes que verlo con el banco, que está en la terminal bancaria. La conectas, creo que es por red, se me pasó. Aunque ya he visto unas que regularmente ya son inalámbricas, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. Se va a conectar contigo, te va a mandar una solicitud y te va a decir autorizado. Tan. Pero sí, ese es trabajo de la terminal bancaria. La terminal bancaria es un hardware. Ese trabajo déjeselo a eso. Sobre todo porque hablas de sistema de escritorio. Ángel Morales pregunta. Hablando de ASP.NET en teoría, cuando generas una vista, crear, editar o borrar, eso es un CRUD más bien, sin usar scripts debe o funcionar o funciona sin problema. Pero he notado que en muchos de tus videos utilizas scripts en vistas, sean JavaScript, Ajax. Esto de utilizarlo es por alguna razón especial, alguna recomendación o algún motivo, gracias. Lo utilizo porque regularmente ahorita ya vas a hacerlo de esa manera cuando estés trabajando el backend separado y tu frontend separado. Van a ser solicitudes. Entonces lo utilizo de esa manera para que se vayan acostumbrados con solicitudes fetch. Pero obviamente cuando estás utilizando Angular, por ejemplo, vas a tener tus propias librerías HTTP request que van a hacer el mismo trabajo. Van a hacerlo más pulido, pero sí, ese es como para que te vayas normalizando a como regularmente se hace. Porque ya utilizar los submits, pues prácticamente no son obsoletos, pero ya es una buena práctica y hacerlo de la manera como lo vas a encontrar laboralmente. Obviamente, pues están los submits, se pueden trabajar, obviamente para eso están, pero todo esto va evolucionando. Te recomiendo que te metas a cómo hacer solicitudes fetch. Tengo varios videos para que entiendas esto. Ya es con Vanilla JavaScript, ni siquiera utilizamos jQuery. Y ya dependiendo tu framework, ya sea Vue, React, Angular, utilizas también propias librerías de ahí para hacer estas solicitudes asíncronas. Bien. Yomar Miranda pregunta, ¿cómo sería la mejor forma de llevar las auditorías de las tablas? Me refiero si tener que guardar el usuario y fecha de la última modificación o llevar tablas similares para llevar el histórico de los cambios. Saludos. La auditoría de tablas es prácticamente saber qué usuario hizo qué cosa, cuándo. Entonces, el por qué no, pues, pero sí, cuándo y quién fue. ¿Quién eliminó este registro? ¿Cuándo fue? ¿Quién modificó este registro? ¿Cuándo fue? Regularmente, los que están trabajando con Laravel, por ejemplo, han visto que las tablas tienen tres campos, que son create, created, delete, deleted
y el otro creo que es el cuando modificas, y esto prácticamente te indica cuando se modificó el registro. El usuario no lo tiene, pero tú puedes agregar al usuario. ¿Cuál es la forma correcta de auditar? Yo la pregunta más bien te diría, ¿qué es lo que vale la pena auditar? ¿Vale la pena auditar todas tus tablas? ¿O vale la pena auditar solamente ciertas tablas? Tienes que pensar en esto. Hay varias formas de hacer la auditoría. Hay una forma de hacerla con archivos. Hay otra forma de hacerla, por ejemplo, con una base de datos no SQL, para que no esté sobre tu performance de la base de datos que estás utilizando para el modelo de negocio. Hay otra forma de hacerlo con las mismas herramientas de SQL. Bueno, estás utilizando SQL Server. SQL Server tiene herramientas para hacer auditorías. Pero como todo, tienes ventajas y desventajas con cada cosa. No he preparado videos sobre esto porque es un tema que regularmente nadie me pregunta. Tú me has preguntado, eres la primera persona que pregunta sobre auditorías. ¿Yo cómo las hago? Pues yo analizo dónde vale la pena hacer auditoría. Si vale la pena hacer la auditoría en las tablas principales de mi sistema, pues ahí pongo el campo del usuario y los campos de cuándo se modificó, editó y eliminó. Bien, ahora que si quisiera llevar más un rastreo de lo que se hizo, yo personalmente hago una base de datos en algo, una tecnología no SQL, no SQL, y ahí meto los logs. Pongo, el usuario tal hizo esta cosa tal día, el usuario tal hizo esta cosa tal día. Esta operación, hago una tabla de operaciones que me dice es un crear, eliminar, borrar, y tiene un ID módulo. Entonces ya sé qué módulo, sobre qué acción hizo, quién la hizo y cuándo la hizo. Pero esto lo hago solamente en los módulos principales. No en todos. En los módulos que yo diga, es que se me borró solo. No, vamos a ver quién borró esto. Entonces, yo aquí te recomiendo que regularmente analices si el performance de tu base de datos no va a ser muy grande, pues lo agregues en la misma base de datos. Si va a ser muy grande, pues ya analices otra alternativa. Bien. Sergio Ochoa pregunta, actualmente tengo un select que lleno directamente con una tabla de mi base de datos. El problema viene cuando la tabla son más de 20.000 registros. Entonces al cargarlos un select se vuelve demasiado lento. Sí, son muchos. El tiempo de respuesta, hay una forma de cargar esos 20.000 registros sin que el tiempo de respuesta sea muy lento. Actualmente tarda unos 5 segundos. Nota, estoy utilizando la librería select 2 de JavaScript. Gracias por todo tu conocimiento, man. Quiero pensar que tu select lo estás cargando en el DOM. Y eso está mal. ¿Por qué vas a cargar 20.000 registros en el DOM? O sea, ponte a pensar simplemente, ¿el usuario va a ver los 20.000 registros? O sea, ¿hay necesidad de mostrar los 20.000 registros? ¿Por qué mostrarías 20.000 registros? El usuario no los va a ver. Ni del loco se va a poner a hacer scroll para ver los 20.000. No los va a ver. Eso tienes que pensar en, ¿vale la pena hacerlo? Ahora, ¿qué es lo correcto? Paginarlo. Mostrar solamente 10 registros, 20 registros y si te vas a la siguiente página y vas por los siguientes 10 registros. Y esto es rapidísimo. Pero no, o sea, tienes que pensar, ¿por qué tienes que mostrar 20.000 registros? Eso no, eso está mal. Eso está muy, muy mal. Tienes que pensar por qué tendrías que mostrar 20.000 registros. Ahora, si necesitas un reporte, exportarlo a Excel, también que es absurdo, porque es demasiada información que nadie va a ver. O sea, no va a poner a un contador ver todos los registros. O sea, no. Pero si lo necesitas, pues prácticamente ya es otra forma. Como hablas de JavaScript, quiero pensar que estás haciendo la muestra en el DOM, y eso está mal. Mostrar tanta información en el DOM no está bien. Nadie la va a ver. Entonces yo aquí te recomiendo que analices por qué estás mostrando 20.000 registros. Más que nada. Ni siquiera Google te va a mostrar 20.000 registros. Te dice tal cantidad, pero vete a la última página, es como la 30, 35. Nunca hay más páginas. Porque es información irrelevante. No vale la pena. Pedro Arrieta pregunta, ¿cuál es la mejor opción para desarrollar un chatbot para una aplicación web escrita en PHP puro? ¿Hay librerías o APIs que se integren fácilmente? Saludos, Héctor. Creo que hay una librería que se llama Botman y está hecha la puedes bajar con Composer. Entonces Botman yo te recomiendo que lo utilices para PHP. ¿Cómo utilizarla? Pues ya es otro tema, ¿no? Se puede integrar, o sea, prácticamente la puedes integrar sobre todo con cualquier framework que utilice Composer como paquetería, como administrador de paquetes. Por ejemplo, Laravel, y te va a funcionar bien. Se llama Botman. Botman. Pregunta, en SQL Server, ¿por qué usas decimal 10.2 en lugar de numeric 10.2? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál consideras mejor? Aquí es un asunto de prácticamente cuánto vas a guardar, qué dinero vas a guardar, números matemáticos. Si vas a guardar dinero, yo te recomendaría, si es poca cantidad, utilices decimal. Si es una cantidad grande, utilices money,
hablando de SQL Server. Y si es una cantidad ya para hacer operaciones matemáticas, utilices float. O sea, tú me hablas de numeric, ese tipo de dato no existe. Quiero pensar que hablabas de float. Bien, entonces yo te sugiero esto. Si vas a guardar dinero pequeño, un tipo decimal, sus decimales. Si vas a guardar dinero más grande, millones, utiliza el tipo money. Y si vas a utilizar para operaciones matemáticas que tienen mayor precisión, el float. Bien. Francisco Javier pregunta, ¿cómo Amazon guarda su información en su base de datos? Pues es común pensar que Amazon va a utilizar sus propias herramientas, ¿no? Desconozco en qué lo guarden porque pues, no he leído sobre, no he buscado nunca ver la arquitectura que tiene en su tienda, porque Amazon es su tienda. Pero yo quiero pensar que lo hacen con su Big Data, por ejemplo, en la nube, AWS. Entonces, yo creo que lo van a hacer con eso, pues es de ellos. Guardar toda su información en nube. Y el punto es tener la alta disponibilidad. La información en nube, pues es eso, ¿no? Necesitas más recursos, los agregas y ya estuvo. Entonces yo creo que van a utilizar eso. La información, pues obviamente la tienen filtrada por categorías, por muchos patrones para ser muy rápido. La alta disponibilidad de la nube es eso, ¿no? Tener la información, mucha información y que no tengas el problema de que necesiten más espacio. Bien, entonces yo creo que lo guardan con eso. Desconozco con que lo guarden. Pero, por ejemplo, aquí Hacienda, Hacienda también lo guarda en nube, pero es la de Azure de Microsoft. Y les está yendo más o menos bien. Nada más una vez se cayó Azure y pues se cayó el SAT, Hacienda. Yo creo que lo guardan con algo de eso. No sé la verdad. Pero quiero pensar, si ellos tienen esa herramienta, pues van a utilizar esa herramienta. Pregunta, o Antu. ¿Cómo hacer la validación de inputs en C# Windows Forms si ponen un tipo de campo diferente al deseado? No entiendo. O sea, ¿cómo hacer la evaluación un tipo campo diferente al deseado? ¿Qué es lo que deseas? Por favor, vuelve a preguntar, pero dime qué es esto, el deseado. Para validar, en Windows Forms se utiliza el error provider. Y también tú ahí puedes especificarle qué es lo que quieres validar. Y el comportamiento te lo marca ya rojo, el campo de texto. También puedes utilizar campos máscara para especificar un patrón de diseño en el cual estás esperando. Un patrón de diseño, una expresión regular de lo que estás esperando en la caja de texto. Nada más que lo que no te entiendo es diferente al deseado, pues supongo que el deseado estás esperando un número entero y lo puedes validar con error provider. Bien. Pregunta, ¿qué recomiendas usar en el caso de que desees poner seriales en mis aplicaciones en Windows Forms? Install Shell. Install Shell. Prueba la versión de prueba, prueba la versión test o trial version y ya ves si te vale la pena comprarla. César Elizondo, sí, la contesté. Javier Gutiérrez pregunta, primero que nada, gracias por tanto, te admiro, no, pues gracias. Tengo una aplicación de escritorio hecha en Visual Studio lenguaje C#. Una de las principales funciones es la de subir archivos con firma digital al servidor. Lo hice binarizando los datos, pero no funciona bien con archivos de tamaño mediano a grande, por lo que cambié el método realizando con una subida de los archivos y almacenando solo la ruta en la base de datos, pero no consigo acceder a la carpeta compartida en la red VPN, pues no me acepta una ruta de destino del estilo @ /172 . ¿Alguna guía? Pues prácticamente es un tema de red. Si no puedes acceder a eso es por un tema de red. Tienes que ver por qué no puedes leerlo por la red. Y esto lo puedes hacer ni siquiera con tu aplicación de escritorio. Tienes que verlo directamente con no sé cómo te estás conectando. Si estás conectándote directamente como si fuera FTP o te estás conectando directamente como carpetas compartidas. Pero es un tema de red. No creo que sea más allá de eso. Bien, pregunta. Anderson González, hola Héctor, mi pregunta es la siguiente, ¿qué es NIM y para qué sirve? Saludos. NIM, yo lo he escuchado poco, NIM es un lenguaje de programación, lo escuché cuando estaba metiéndome en la metaprogramación. A lo que sé es que es un lenguaje de programación basado mucho en Python, pero quieren darle como un estilo más a lo que es la programación funcional, darle todavía más auge, más fuerza. Yo no lo he utilizado, nunca lo he utilizado, pero sí alguna vez lo escuché por lo de la metaprogramación, que es de las cosas bastante su fuerte. La metaprogramación es hacer programación que hace programación. Es decir, por ejemplo, lo más parecido en C# es la reflexión. Algo que puedes, por ejemplo, recorrer objetos, sus atributos, y esos objetos al recorrerlos puedes crear nuevos objetos que tengan nuevos atributos, y como tu algoritmo recorre el objeto puedes hacer tablas dinámicas, cositas así. Entonces, tablas dinámicas no hablo de la base de datos, sino hablo de las visuales, por ejemplo.
Entonces, NIM yo no lo conozco, no sé si tenga mucho fuerte, yo realmente nunca lo he utilizado. Alguna vez lo leí, pero es todo lo que sé. Es un lenguaje de programación funcional concurrente con grande potencial en la metaprogramación. Pero hasta ahí lo que sé. También sé que es muy nuevo, no tiene muchos años. No tiene 10, creo que no tiene ni 10 años. Pregunta, Mayo García, ¿para cuándo las historias de terror de programadores? Pues mándenlas, pueden mandarlas a mi correo. Este correo no, regularmente yo no contesto. Porque lo utilizo para otras cosas, para mis productos. Entonces yo no lo contesto. Entonces aquí te voy a poner, mándalas a este correo. Y se va a hacer, ya tengo algunas, no he grabado, pero necesito tener un poco más de historias para que no sean 2 historias, que sean un poco más. Bien. Gisela Orieta pregunta, tengo una base de datos con 10 tablas, una de las cuales tiene 40 campos y podría llegar a tener uno en 2 años 500,000 registros y más adelante 1,000,000 de registros. ¿Me conviene usar SQL Server Express para un proyecto de Windows Forms? ¿Te conviene utilizar SQL Server Express? Hasta donde sé, creo que todavía aceptas solamente 4 gigabytes. Para cuando llegues a ese... Ahora, ¿ese millón de datos te va a llenar los 4 gigabytes? ¿O es puros datos que no llenarían ese limitante? Entonces aquí el punto es cuántos tus campos, qué tipo son. Por ejemplo, tienes 10 tablas, pero ¿cuántos campos tiene cada tabla? Es una multiplicación. Tengo un entero, tengo un bar chart de tantos, haz la multiplicación del peor de los casos y ve cuánto te daría cuando tengas ese millón, si supera o no supera los 4 gigabytes. Ahora, el punto más drástico, que cuando llegue ese punto, podrías hacer particiones de tablas, guardarlas en otra parte e ir borrando lo viejito, o ir guardando en otra base de datos lo viejito. Pero aquí el punto es, ¿vale la pena tener los datos viejos o vale la pena migrarlos a otra base de datos para que no te estorben con lo nuevo? Entonces aquí el punto es, si SQL Server Express es buena opción, pues sí. Nada más aquí es analizar si no se te va a llenar, si esos campos no son muy grandes, son a mejor tipo text, que estés guardando muchísimo texto, etcétera. Entonces aquí es analizar si hacer una multiplicación, más o menos el cálculo, si se te va a superar los 4 gigabytes, que el de SQL Server tiene el limitante por ser gratis. Bien. Rim Games pregunta, ¿qué debo usar para programar en equipo con otros 2 desarrolladores en Android Studio? No sé qué usar, busqué en internet y no hay tutorial ni nada. Algo llamado Git, G-I-T. Es para repositorios, aprende sobre repositorios. Hay muchísimos cursos de repositorios, Git. Entonces eso sirve para hacer esto, para programar en equipo, para guardar tu código fuente, para que no tengas problemas. Se descompuso mi equipo, ¿qué va a pasar? Mi computadora. Bien. Entonces, Raúl Pantoja pregunta, ¿es recomendable utilizar una base de datos SQLite para hacer un sistema web de facturación electrónica o en qué caso sería conveniente utilizar esta base de datos en lugar de las demás? Primero hay que entender qué es SQLite. SQLite es un gestor de base de datos, pero es un archivo. Este archivo lo puedes utilizar en sistemas web, claro que lo puedes utilizar. ¿Tiene desventajas? Pues obviamente tiene menos rendimiento que un gestor de base de datos. La ventaja que tienes, yo la veo más bien para aplicaciones de escritorio o aplicaciones que tengan que tener una base de datos local. Para sistema web no te lo recomiendo, porque no tendría mucho sentido. Puedes poner un MariaDB y es más potente. Entonces SQLite, ¿para qué funciona? Para cuando haces una aplicación de escritorio o una app de celular y que tenga que tener almacenamiento de información local. Para eso funciona. La información que tengas que tener local con persistencia para si apagas el celular siga existiendo tu información. Pero para un sistema web que van a utilizar muchos usuarios no te recomiendo. Bien. Creo que... Siguiente pregunta. Serio Machín pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espero bien. ¿Cómo podría cachar un error de derechos de ADS cuando no se tiene acceso a la base de datos? A la base SQL con C#. No estoy usando Entity Framework. Con el try cache se levanta el error, pero no sé cuál es el de ADS. Saludos y espero explicarme. A lo mejor es una pavada, pero me saltó en este momento y dije, le pregunto al maestro de León. Saludos, tienes un fan, gracias. El ADS es el Advanced Data Security, quiero pensar, de Azure. Bien, aquí los privilegios, estoy pensando que es por privilegios. ¿Cómo puedes cacharlo? Pues yo te recomiendo que utilices el try cache, sí, está bien, pero con SQL Exception. Entonces SQL Exception te va a caer ahí. Entonces cuando sea un SQL Exception es por eso. Puede ser eso o puede ser otras cosas, pero regularmente SQL Exception también te va a traer
una descripción. Entonces puedes hacer ahí un try cache para la descripción si es por privilegios y ya actuar lo que vas a tener que actuar. Es decir, el SQL te va a traer el detalle, no tienes privilegios para hacer esto. Entonces ahí lo puedes cachar. Pero tienes que meterle un try cache, SQL exception. Bien, vamos a continuar. Y ahí está la última pregunta. Inf20, que es Steve Jobs. Tengo una base de datos con 8 millones de registros de información de clientes. Estos datos se obtienen de diferentes bases de datos. Al final del día se desea que en esta base de datos se registren nuevos clientes sin redundancia. Los datos nos envían por TXT, lo cual se tiene que procesar de manera manual. Estoy como becario. La pregunta puntual es, ¿cómo podría automatizar este proceso? Gracias por compartir conocimiento éxito. El TXT lo puedes subir al servidor donde tienes la base de datos. Este TXT se puede subir por medio de FTP. Este archivo lo vas a guardar con cierta... ya con cierto formato para poder hacerlo que se lea por medio de bulk SQL, que es para hacer inserciones masivas. Pero obviamente tienes que subir el archivo por FTP. Una vez arriba, puedes ejecutar un job. Un job es que se ejecute cada cierto tiempo y que este job active el book SQL para insertar todos esos datos. Este job puedes hacerlo en SQL Agent, como las tareas de Windows, puedes hacerlo de muchas formas. Si está en Linux, puedes hacerlo con cron jobs, etc. Entonces el punto aquí es subir el archivo con un formato legible para poder ser leído por bulk SQL y el bulk SQL haga el proceso de las inserciones. Entonces ya saben, si quieren participar, pongan la palabra pregunta, 2 puntos y su pregunta de programación y yo la estaré contestando en el siguiente video. Recuerden que es importante poner pregunta, 2 puntos, porque si no, no la voy a leer. Porque ya ustedes dándole pregunta a pregunta, hay muchos comentarios que no tienen esto, o hay comentarios que no son preguntas, entonces es para hacerlo más rápido y no tenga aquí 5 horas leyendo preguntas. Mi nombre es Héctor León y gracias por escucharme. Adiós, chao, bye bye.